Los simpatizantes del oficialismo venezolano liderados por Nicolás Maduro celebran este lunes en medio de una crisis de gobernabilidad los 27 años del intento de golpe de Estado que el 4 de febrero de 1992 encabezó el entonces coronel del ejército y hoy fallecido presidente Hugo Chávez. La celebración comenzó con una caminata de Maduro junto a militares desde la Academia Técnica Militar Bolivariana en Maracay, Estado Aragua, Norte, al 422 Batallón de Infantería Paracaidistas Coronel Antonio Nicolás Briceño, Cuartel Páez, donde Chávez organizó el golpe. En la primera línea de la marcha se observó al presidente Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, el considerado número 2 del chavismo Diosdado Cabello, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, mientras atrás le seguían los soldados miembros de la Fuerza Armada. Para el chavismo esta fecha es el germen de la revolución bolivariana, como llaman a la gestión presidencial de Chávez, 1999-2013, y de su heredero político, Maduro, y es el Día de la Dignidad Nacional. La historia que comenzó hace 27 años continúa en rebelión contra el imperialismo, dijo Maduro desde la caminata al tiempo que clamó por la unión cívico-militar. Un llamado que se ha vuelto constante en los últimos días ante la tesis del gobierno de una supuesta invasión por parte de países que le desconocen. El gobernante venezolano ha dicho que Estados Unidos pudiera invadir Venezuela, especialmente después de que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se adjudicara las competencias del Ejecutivo como presidente encargado por considerar ilegítimo a Maduro tras ser electo en unos comicios señalados de fraudulentos. Esta acción disparó la crisis política en Venezuela, debido a que, además, buena parte de la comunidad internacional, como Estados Unidos y varios países de la Unión Europea, ha dado su respaldo a Guaidó ante la supuesta ilegitimidad de Maduro. Desde el cuartel Páez, en Maracay, ciudad considerada cuna de la revolución, Maduro ofreció un discurso para pedir rebeldía frente al imperialismo y rechazar las amenazas del gobierno de Donald Trump, que ha dicho que la opción militar está sobre la mesa para Venezuela ante la negativa de Maduro de dejar el poder. La intentona militar de Chávez el 4 de febrero de 1992 ocurrió contra el entonces presidente, Carlos Andrés Pérez, y significó el comienzo de la popularidad del entonces coronel, quien ante las cámaras de televisión admitió con un por ahora el fracaso de la tentativa. La fastuosa boda que se celebró en medio de la crisis en Venezuela, dos jóvenes emprendedores se casaron en una hacienda en los llanos tropicales, la región famosa por sus vaqueros, a donde asiste una élite cada vez más pequeña de Venezuela. Es el tipo de festejo que resulta cada vez más inusual en Venezuela. Una boda fastuosa de dos jóvenes emprendedores en una hacienda de los llanos tropicales, una región conocida por sus bravos vaqueros, y donde sitios como este sirven a una élite cada vez más reducida. Durante 3 días, los huéspedes, incluidos una ex Miss Universo, grandes terratenientes y otros miembros del 1% de Venezuela, vaciaron botellas de whisky caro, arriaron búfalos montados a caballo y zapatearon al ritmo de la música de un popular cantante de música llanera. Esta no es la realidad de Venezuela, comentó un mesero. Pero incluso en este lugar reservado para los ricos en una nación sumida en una crisis económica, la realidad se hizo presente, al menos por un momento. Un hospital de niños de la zona estaba desvencijado y la pareja y sus huéspedes decidieron pintar sus descascaradas paredes. En medio de estas circunstancias, que haya esta celebración es difícil, pero por eso hicimos lo del hospital, expresó el novio, Juan José Bocaterra, de 32 años, cofundador y director general de Vicua, un startup tecnológico cuyo nombre en latín significa calidad de vida y que la revista Forbes describe como uno de los más prometedores de América Latina. Juan y para mí, que somos emprendedores, era muy importante hacerla aquí, porque nosotros estamos apostando por Venezuela, dijo la novia María Fernanda Vera, fundadora y directora general de Milao, una empresa de modas, quien se crió en los llanos. Esta nación rica en petróleo soporta la peor crisis humanitaria en la historia moderna de América Latina.
Creemos en la reconstrucción de Venezuela. Unos 3 millones de personas, casi el 10% de la población, se han ido del país escapándole al hambre, la violencia y la hiperinflación. Y muchos de los que se quedaron no pueden satisfacer necesidades básicas con el sueldo mínimo de unos $6 mensuales. Escasean medicinas. Ante esta realidad, al comenzar la celebración un viernes, unos 50 huéspedes ayudaron a estampar figuras con forma de diamante en paredes azules en el hospital de niños de la vecina ciudad de Acarigua. La actividad, organizada con la ayuda de la agrupación sin fines de lucro Trazando Espacios Públicos, es una forma de contribuir en medio de tanto sufrimiento, expresó Pocaterra, mientras su novia, que acostumbra a donar leche en polvo y otros productos al hospital, asentía. Al caer la noche, todo recordatorio de la crisis humanitaria que enfrenta la nación se diluyó. Los huéspedes se reunieron en una propiedad de la hacienda bajo una luna llena. Algunos se pusieron cascos y montaron a caballo para un juego en el que arriaban búfalos de agua hacia un corral, mientras los demás observaban a una distancia prudente. Meseros con corbata repartieron cerveza y chorizo asado, mientras un grupo musical tocaba joropos, ritmo típico con arpas, maracas y una guitarra de 4 cuerdas. Joel Hernández, un cantante de 72 años con sombrero de vaquero, les hizo una serenata a los novios entonando temas llaneros. Muchos huéspedes lucían camisetas diseñadas por la firma de la novia que decían La Tierrita, en alusión a sus orígenes en los llanos, la vasta sabana que abarca buena parte del centro de Venezuela, desde el río Orinoco hasta los Andes. Es una región de aves exóticas, caimanes y carpinchos, donde nació el finado líder Hugo Chávez, quien a menudo recordaba que se había criado en una choza de barro de esta zona. Pocos querían oír hablar de Chávez o de su sucesor Nicolás Maduro entre los presentes, incluidos terratenientes a los que el gobierno socialista les expropió tierras, políticos de oposición y un líder estudiantil que casi pierde un ojo en una manifestación antigubernamental. Muchos amigos cercanos de la pareja no pudieron hacerse presentes porque, igual que tantos venezolanos pudientes, se radicaron en el exterior, en sitios como Miami, Madrid y otras ciudades de Europa y Sudamérica, donde hay grandes comunidades de venezolanos. De quien sí se habló es de Juan Guaidó, el dirigente opositor de 35 años, que asumió como presidente interino en enero y fue reconocido por Estados Unidos y una cincuentena de países, quien ofrece una esperanza de cambio por primera vez en décadas. Sentados a lo largo de mesas de madera, algunos se preguntaban medio en broma cuándo llegarían los marines estadounidenses. La mañana siguiente los huéspedes se despertaron en cabañas rústicas, al son del trino de las aves de la zona, con una leve resaca. Tras un desayuno típico con arepas, las actividades del día incluyeron escalar un muro, montar a caballo, nadar y jugar a las bochas. En el campo, los peones mataron una vaca y un cerdo para asarlos y montaron un escenario digno de un concierto de rock. Luego vino la boda junto a un lago. Las mujeres, con elegantes vestidos livianos de verano, se abanicaban con abanicos delicadamente pintados y sostenían sombrillas de colores pasteles para protegerse del sol. Los hombres lucían camisas blancas, suspensores, corbatines y pantalones color beige, además de sombreros Panamá que recibieron a su llegada. Entre las damas de honor de la novia estaba la ex Miss Universo Estefanía Fernández. Michael Melamed, el orador motivacional conocido por sus charlas de TED y por correr maratones en todo el mundo a pesar de que sufre de distrofia muscular, estuvo a cargo de la ceremonia y unió a la pareja en un muelle de madera al son de recomes de Sun, de los Beatles, y de A Wall in New World, de Disney. Al caer el sol sobre el lago, Melamed pidió a los presentes que cerraran los ojos y pidieran un deseo por la tierra que todos anhelamos. De vuelta en la hacienda arrancó la fiesta, con abundante Johnny Walker Black. La gente se alineó frente a un bufete con carne vacuna y de cerdo, yuca y cachapas, una tortilla de maíz tierno dulce típica de Venezuela, más de 50 kilos de queso habían sido comprados localmente para el evento.
Para la ex Miss Universo, una mujer políticamente activa, fue la primera vez en años en que regresaba a Venezuela. Algunos de los invitados bailaron hasta pasadas las 4 de la mañana. En el 2014, Fernández y otros artistas, celebridades y deportistas se sumaron a la campaña Mordazas en Venezuela para protestar las restricciones a la libertad de expresión. Posó luciendo una corona, con su cara pintada de negro y aparentemente ensangrentada, y con una soga en la boca. Poco después dijo que perdió todos sus contratos y otras actividades y se fue del país. Pasó un tiempo en Miami y ahora vive en Colombia. La decisión de venir aquí no fue fácil, comentó. Tenía un poco de miedo de enfrentarme a la realidad de Venezuela, y es cada vez más cruda. Cada vez hay más hambre y más pobreza. Pero hoy también hay esperanza.